Muy buenas noches, queridos hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Sean bienvenidos, hermanos amados en Cristo, amigos, pastores y ministros. Le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Hoy, día viernes, seguimos adelante, seguimos predicando y enseñando la palabra de Dios a través de esta plataforma. Bueno, para los que no me conocen, soy el pastor Emilio Ruiz Cervantes, desde acá, desde Lima, Perú, distrito de San Martín de Porres. Quiero compartirles en esta noche una enseñanza. Creo de antemano, por fe, ya es de bendición esta palabra. Y para eso sí le pido, por favor, a todos los que estamos presentes, abran su Biblia. Abra su Biblia, hermanos. ¿Quiere usted aprender? Tiene que abrir las Sagradas Escrituras. Y vamos a ir al libro de el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, versículo 44. Voy a repetir. Lucas, capítulo 24, versículo 44. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y también en los salmos. Bien, he tomado como referencia este único versículo para poder desarrollar esta enseñanza, hermano, que le he titulado ¿qué son los salmos? ¿Y existen hoy los salmistas? Es una pregunta. No he tratado de poner todo el título acá, hermano, porque es muy extenso, pero el tema de esta noche se titula ¿qué son los salmos? ¿Y existen hoy los salmistas? He tratado, hermano, de realizar y preparar esta enseñanza, ya que son muchos los hermanos que me han hecho esta pregunta. Pastor Emilio, ¿existen hoy los salmistas? ¿Todos los salmos son cánticos? Pastor, ¿qué me dice? Porque hoy hay muchos que dicen que se pregonan, hombres y mujeres, e incluso hasta en su plataforma se ponen, ¿no?, como salmista tal, salmista de la unción, salmista del poder de Dios, salmista tabernáculo y tantos títulos como suelen ponerse hoy en día. Entonces, en base a lo que está pasando, y muchas personas, valga la redundancia, se identifican como salmista, entonces, pastor, me han hecho esta pregunta muchos: ¿qué nos dice usted? Bueno, la verdad, la respuesta no está en mí. La respuesta, quien la tiene, hermano, es las Sagradas Escrituras. Pero para que, hermano, les adelante si hay o no salmistas en estos tiempos, primeramente vamos a dar una explicación en sí qué significa los salmos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, el libro de los salmos es una colección, por cierto, inspirada de cantos, oraciones, alabanzas y reflexiones espirituales que expresan la relación del ser humano con Dios. Ahora, es el libro más extenso de la Biblia y ha sido utilizado durante siglos. ¿Para qué, hermano? Para la adoración, la enseñanza y también para la devoción personal. En cuanto a enseñanzas, hermano, no hay duda que también encontramos doctrinas, enseñanzas básicas fundamentales en los salmos.
Y como devocional, hermano, es muy interesante. Por ejemplo, particularmente le digo, yo casi todos los días o dejando un día por la mañana me levanto con los hermanos que tengo un grupo de oración y le estoy compartiendo, haciendo un estudio y una explicación versículo por versículo, todos los libros de los Salmos. Ya vamos por el Salmo 31 y espero, hermano, seguir. Así que ya saben, hermanos amados, tomar un Salmos cuando hace culto devocional es muy bueno, muy interesante. Entonces, los Salmos también reflejan experiencias humanas, universales, gozo, tristeza, arrepentimiento, gratitud, confianza, temor y esperanza. Por ello, siempre, hermanos, los Salmos han sido una fuente de consuelo y también de fortaleza para el pueblo de Dios en todas las generaciones. En el Antiguo Testamento, hermanos amados, el libro de los Salmos se encuentra entre los libros poéticos del Antiguo Testamento y contiene 150 salmos. Los que han tenido la oportunidad, hermano, de hacer un chequeo o una revisión específicamente, el libro que lleva así su nombre, Salmos, cuenta con 150 salmos. Y todos esos salmos han sido inspirados por Dios. Note esto, todos los salmos también han sido inspirados por el Espíritu Santo. Por eso que cuando Pablo escribe una de las cartas a Timoteo, le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice toda la Escritura, entonces también, hermano, incluye el libro de los Salmos. Así que el que me venga a decir, no, que el Salmo fue escrito por David, David expresa ahí sus emociones, sus sentimientos, sí, por cierto, no hay duda. Pero David solamente fue un instrumento. ¿Y quién lo guiaba, hermano, para que escribiera salmos a David? Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. No es que David de pronto, él en su momento de relajo y agarraba una pluma, un pergamino y decía, no, bueno, estoy un poco inspirado, voy a escribir un salmo por ahí. No. El Espíritu Santo, hermano, lo guiaba. Por eso que cuán importante es que usted y yo nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Justamente el día de ayer estábamos hablando de este tema, lo que significaba ser lleno del Espíritu Santo. Así que todo hombre, mujer, que dice que está lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo tiene que tomar control de su vida, tanto en la parte espiritual, tanto en la parte emocional, y también el Espíritu Santo tiene que tomar control de su carne. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Puede decir amén? ¿Puede escribir amén? Gloria sea el nombre del Señor. Así que mire, Jesucristo, hermanos amados, cuando Él estuvo acá en la tierra, Él citó un pasaje muy importante. Escudriñad las Escrituras. Cuando Jesucristo se refirió y dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, no se está refiriendo, en ese momento no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía ni se escribía, sino se está refiriendo, hermano, al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, como nosotros lo conocemos. Se está refiriendo, hermano, al libro Pentateuco o la Torá, y también se está refiriendo al libro de los profetas. Por eso que acá, en este pasaje que hemos leído, Jesús dice, ¿no? Y le dijo, estas son las palabras que os hablé,
estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y también en los salmos. ¿Usted sabía, hermanos, que los salmos, en muchos de los salmos, se habla de Jesús? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Los salmos también hablan de Jesús. Y ahí voy, hermano. Por eso más adelante yo le voy a explicar si en verdad existen salmistas en estos tiempos. Gloria sea el nombre del Señor. Es que yo quiero que ustedes entiendan, queridos hermanos, no todos los salmos son cánticos. No. Apenas hay, creo que 15 salmos nada más que son cánticos. Pero eso lo vamos a ver más adelante, hermano. Ahora bien, ¿qué significa la palabra salmo? Es muy importante que usted entienda esto. ¿Qué significa salmo? La palabra salmo, hermano, proviene del griego salmos, así con P, salmos, que significa canto acompañado por instrumento de cuerdas. En ese tiempo no habían instrumentos de percusión, no habían instrumentos de electrónico. Gloria sea el nombre del Señor. Solamente, hermano, habían instrumentos de cuerdas. Ahora, en hebreo el libro se llama Tehillim, que significa alabanzas. Ese es el significado, hermano, de salmos. Por tanto, los salmos son composiciones poéticas destinadas a la adoración y exaltación a Dios. Por eso que yo siempre discrepo con muchos hoy en día que suelen llamarse salmistas o cantantes cristianos, que ellos tienen que entender que toda la alabanza, toda la exaltación tiene que ser exclusivamente para Dios, no para el pastor, no, hermano, para un hermano, una hermana, no, es para Dios. Voy a repetir, todos salmos eran dirigidas específicamente, hermano, para Dios. Porque hasta en ello, hermano, hay que tener bastante cuidado. Toda reunión que nosotros hacemos, ya sea incluso a través, hermano, de esta plataforma, a través de las redes sociales, por cierto, hermano, quien tiene que ser exaltado, quien tiene que ser glorificado, es Dios, hermano. Es Dios. Por eso que hay que tener bastante cuidado y hay que tener el celo de Dios. Yo jamás voy a usar esta plataforma, por decirlo así, para hacer batallas, ni para hacer retos. No, para mí, hermano, esa es una falta de respeto. Y yo creo que jamás el Espíritu Santo me va a guiar, hermano, para hacer estas cosas. No. De ninguna manera. Siempre me han preguntado, Pastor Emilio, ¿y usted por qué no invita a ministerios? Porque no lo conozco. Apague su micro, hermanito, por favor. Apague su micro. No lo conozco. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, santo es el Señor. Le decía, hermano, porque no los conozco. Y si invito a algunos hermanos a que canten esta plataforma, porque sé que son personas que están viviendo en santidad. Son gente, hermano, consagrada, que los conozco. Yo no puedo invitar así nomás a cualquiera que cante, hermano, porque no lo conozco. De repente pueden cantar muy bonito, pueden tocar el teclado muy bonito, pero de repente son carnales. Porque algunos, hermanos, incluso se pueden autoproclamar siendo salmistas y están en fornicación.
algunos están en adulterio. En todo eso, hermano, hay que tener cuidado porque la alabanza, la exaltación, tiene que ser para Dios. Amén, hermano, tiene que ser para Dios. Por eso, todos los salmos son composiciones poéticas destinadas a la adoración y exclusivamente para la exaltación a Dios. Hermanos amados, yo quiero que usted note esto. De acuerdo al contexto histórico, los salmos fueron escritos aproximadamente entre los años 1400 antes de Cristo y también 400 antes de Cristo. Pastor, ¿pero por qué? ¿Por qué 1400 antes de Cristo y después usted dice 400 antes de Cristo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no todos los salmos fueron escritos por David. Los salmos, hermano, abarcan diversos periodos de la historia de Israel. Voy a repetir, los salmos abarcan diversos periodos de la historia de Israel. Yo cuando todavía no tenía conocimiento de la palabra de Dios, pensaba, hermano, de que todos los salmos habían sido escritos por David, y no, de ninguna manera. Por ejemplo, Moisés tuvo esa época. ¿Sabía usted que Moisés escribió también salmos? También se escribieron durante el reinado de David, durante el reinado de Salomón, también, hermano, durante el periodo de los reyes, también en el exilio de Babilonia. También hay salmos que se escribieron en ese tiempo. Por ejemplo, ¿no?, el regreso del exilio. También hay salmos que yo le voy a explicar cuáles fueron esos salmos más o menos que se cantaron durante el regreso del exilio, cuando lo que han estudiado un poco de historia, cuando Judá, hermano, fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Y ellos, hermano, cuando ya regresaron del exilio, de la esclavitud, luego de 70 años de esclavitud, ellos empezaron a cantar salmos. Y uno de los salmos, ¿cuál fue, hermano? Que hoy en día muchos pastores le dan una mala interpretación, una mala enseñanza, donde ellos decían, no, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Muchos pastores le dan una interpretación que se está refiriendo a la casa donde nos congregamos. No, cuando ellos decían, regresando del exilio, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos, se estaba refiriendo, hermano, que estaban regresando a la casa de Jerusalén, a Judá. Pero esa es otra historia. Siempre es bueno, hermano, aclarar algunas cosas. No debemos de enseñar nosotros y usar algunos versículos fuera del contexto bíblico. Por eso vale la pena indagar, vale la pena hacer un estudio y presentar una buena exégesis. Amén, hermanos. A ver, ¿cuántos escriben amén? Entonces ya saben, ¿no? Ya saben, hermanitos, que los salmos abarcan diversos periodos de la historia de Israel. En la época de Moisés se escribieron salmos. En la época de David, o en el reinado de David, en el reinado de Salomón, en el periodo de los reyes y también en el exilio en Babilonia y el regreso del exilio. Eso es lo que nos enseña la historia. Ahora, de acuerdo al contexto cultural, en Israel, hermano, la música era una parte fundamental de la adoración. Ellos, parte de su ceremonia ritual que ellos hacían, siempre, hermano, cantaban. Y yo creo que eso es bueno. Es bueno eso. Y eso es lo que también nosotros tenemos que hacer siempre. Siempre, hermano, hay que darle un tiempo de alabanza a Dios, como le hemos hecho hace un momento. Es un tiempo de darle exaltación, adoración. Esas cosas buenas que hacía Israel, el pueblo de Dios, nosotros también tenemos que seguir haciéndolo. Entonces,
los salmos eran utilizados, hermano. En Israel la música era una parte fundamental de la adoración. Y los salmos eran utilizados. ¿En dónde, hermano, cantaban? En el templo, en celebraciones nacionales, en festividades religiosas, en la adoración comunitaria y también en la devoción personal. Cuando un judío, de repente, hermano, estaba él orando, clamando o ayunando, ellos en su relación íntima con Dios le cantaban a Dios. Es por eso, hermano, cuando usted ore a Dios, cuando usted clame a Dios, o de repente Dios pone en su corazón ayunar, nunca se olvide de alabarle a Dios. Porque a través de las alabanzas, usted le está mostrando gratitud, adoración, exaltación. Nunca debe de cesar las alabanzas en nuestra boca. Que Dios lo bendiga. Ahí, hermano, yo quiero ir, ¿no? Por eso, los levitas, escuchen esto, no cualquiera. Los levitas dirigían gran parte de la música y los cantos sagrados. En ese tiempo había una excepción, los únicos privilegiados que podían, hermano, dirigir los cánticos, las alabanzas, eran los levitas. Gloria sea el nombre del Señor. Eran personas que Dios los había designado, no a cualquiera. Y por cierto, estos levitas eran personas consagradas. Personas, hermano, que estaban dedicadas al servicio de Dios. Acá no se trata de que hoy en día muchos podrán decir, no, a mí me gusta cantar. Pastor Emilio, yo tengo una bonita voz. Pastor Emilio, apague su micro, hermanita Mari, yo toco el teclado muy bonito. ¡Qué bueno! Pastor Emilio, yo sé tocar la guitarra, ¡qué bueno! Pero tu corazón está rendido, tu corazón o vives tú una vida consagrada. Acá no se trata de que usted cante bonito, de que usted se haya preparado para saber tocar un instrumento. Voy a recalcar, eso no es malo. Acá se trata de vivir una vida consagrada, de vivir una vida de renuncia de pecado. No es posible, pues, hermano, que hoy en día usted me diga que es un cantante cristiano, joven, y terminando el culto, hermano, se esté besuqueando con la hermanita en la calle, o quién sabe, chateando por ahí, coqueteando, y sabrá lo que Dios está haciendo con usted. Y no me diga, pues, que es un salmista. No, los salmistas de aquellos tiempos eran personas dedicadas, consagradas. Ellos, hermano, como hombres también fallaban, sí. Pero siempre ellos presentaban un holocausto, un sacrificio o una ofrenda como expiación de sus pecados. Pero hoy en día no. Hoy en día, hermanos, siguen pecando, siguen haciendo cochinadas, perdónenme el término, siguen haciendo lo malo, hermano, y todavía dice que son salmistas. Por favor, hermano, hay que tener bastante reverencia, hay que tener bastante cuidado. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces, hermano, ¿quiénes, de acuerdo a la historia, quiénes fueron los salmistas? Los salmistas fueron inspirados por Dios, que escribieron y compusieron los salmos. Amén. Los salmistas, ¿quiénes fueron? Uno de ellos, hermano, fue David. David es el principal autor y él escribió aproximadamente 73 salmos. David fue el mayor salmista y el más grande salmista de todos los tiempos.
Y de acuerdo a la historia y de acuerdo, hermanos, a lo que está registrado y está bien plasmado en la Sagrada Escritura y de acuerdo a los estudios que han hecho muchos teólogos, muchos estudiosos e incluso, hermanos, estudiosos y teólogos del pueblo de Israel, han llegado a una conclusión de que David escribió aproximadamente 73 salmos. David, hermano, fue pastor, guerrero, rey y también adorador. Mire, yo siempre voy a decir, no habrá ni existirá aquí en la tierra un hombre de la manera como David le adoraba, hermanos. Nadie podrá tener esa dimensionalidad o tendrá esa capacidad o esa inspiración que David tenía. Hoy en día, hermano, pueden haber muchos cantantes. Por ejemplo, acá en el Perú, la vez pasada un pastor, un hermano, se había, hermano, tomado el tiempo de averiguar cuántos grupos que hoy en día también se llaman ministerios, que eso no es correcto, pero bueno, se llama Ministerio de Alabanza, que acá en el Perú, hermano, hay más de 4,000 ministerios. Y por cierto, hay algunos que cantan bonito, tienen bonita voz, son bastante arreglistas en cuanto a que tiene que ver bastante armonía, la alabanza y los instrumentos, y todo eso me parece bien. La pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿serán buenos cantantes, pero serán adoradores? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Serán adoradores? Hermano, una cosa es ser adorador y otra cosa es ser cantante. ¿Cuál es la diferencia? Pastor Emilio, ¿cuál es la diferencia de un adorador y un cantante? Es que lamentablemente muchos piensan y le dan una mala interpretación a los términos. Y lo relacionan, hermano, que el adorador es un cantante. Y no es así. Como dijo mi madre, manan, no. La diferencia, hermano, de que el adorador es una persona que respeta a Dios. Una persona que es guiada por el Espíritu Santo. Una persona que da frutos. Una persona que tiene buen testimonio. Una persona, hermanos amados, que habla de Dios. No solamente con palabras, sino que es ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en amor y pureza, como le dijo Pablo a Timoteo. Tú tienes que ser ejemplo en todo aquello. Amén, hermano. Ese es un adorador, el que vive una vida rendida a los pies del Señor. Ese es un adorador. Y lamentablemente hoy en día no hay, hermano. Por eso que Jesús dijo, no, porque Dios está buscando verdaderos adoradores. No está diciendo ahí, está buscando verdaderos cantantes. No, adoradores, hermano, implica otra cosa. Y usted lo puede buscar de repente mayor información en internet. Puede preguntarle a la inteligencia artificial, porque hoy en día muchos usan aquello. Y te van a dar, hermano, la diferencia. Ese es un adorador. Y Dios está buscando a aquellas personas. Y qué bueno si son cantantes. Pero lo que a Dios más le agrada, hermano, que sean buenos adoradores. Gente que le ame, gente que le respete. Gente, hermanos amados, gente, hermano, que en verdad, hermanos, teman a Dios. Ese es un adorador. De repente usted no sabe cantar, de repente no tiene una voz prodigiosa, hermano, o una voz excelente, pero si usted ama a Dios, si usted respeta a Dios, es un adorador. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, centrémonos en el tema, hermanita, mi chaparrita, después le doy la respuesta. Bien, hermano, entonces David fue uno de los grandes adoradores. Por ejemplo, cuando usted lee el Salmo 23, el Salmo 51 y el Salmo 103, se va a dar cuenta la manera, hermano, la manera
cómo David le expresa a Dios y habla de su divinidad, habla, hermano, también de sus atributos, habla de quién es Dios para él, qué representa Dios para el pueblo, qué es lo que Dios puede hacer con el hombre. Uy, David tenía unas inspiraciones, hermano, tremendas. Así que, hermanos, estamos viendo, ¿no? ¿Quiénes fueron los salmistas? En primer lugar, David. Luego, hermano, Asaf. Asaf fue un levita y director de música en el templo. Asaf fue autor de 12 salmos. Por ejemplo, ¿no? Uno de los salmos que escribió Asaf fue el Salmo 50, el 73 y también, hermano, al 83. Él fue autor y escribió 12 salmos. Ahora, los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Era una familia levítica dedicada exclusivamente al ministerio musical. Ellos escribieron varios salmos. Ejemplo, ¿no? Salmo 42, el 44, el Salmo 49, el 84 y el 85. Son algunos de los salmos que escribieron la familia, hermano, o los hijos de Coré. Ahora, Salomón también fue autor de algunos salmos, o sea, el hijo de David. ¿Qué salmo más o menos escribió Salomón? El Salmo 72 y el Salmo también 127. Es un salmo de sabiduría. Y luego, hermano, yo le voy a estar explicando de qué manera están clasificados los salmos. Y allí usted va a sacar su conclusión si es que verdaderamente hoy en día existen los salmistas. Así que téngame paciencia. Todo aquello, hermano, yo lo voy a estar explicando. Entonces, vamos a ver, hermano. Moisés también escribió un salmos. Por ejemplo, el Salmo 90 fue escrito por Moisés y está considerado como el salmo más antiguo, hermano, más antiguo, el salmo que escribió Moisés. Aleluya, santo es el Señor. Y también Etán y Emán. ¿Quiénes fueron estos? Etán y Emán fueron sabios de Israel que escribieron algunos salmos. Ejemplo, el Salmos 88 y 89 fueron escritos, hermano, por estos sabios de Israel. Entonces, usted como que ya está sacando su conclusión que no todos los salmos fueron escritos por David. ¿Quiénes fueron los autores de los salmos? Voy a repetir. Primeramente David. Amén. ¿Quién más, hermano? Asaf. Los hijos de Coré, Salomón, Moisés, Etán y Emán. Y también hay algunos autores anónimos. Muchos salmos no indica, hermano, quién los escribió. Hay muchos salmos que no sabemos. Dios lo bendiga, hermanita Cheli. No sabemos en verdad por quiénes fueron escritos. Así que hay salmos anónimos. Pero lo cierto, hermano, que si son anónimos o no, fueron inspirados por Dios. Y de eso hay que estar siempre agradecido con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos, hermano, vamos ahora sí rápidamente a estudiar esta parte, ¿no? La clasificación de los salmos. Y acá quería llegar. ¿Por qué es importante, hermano, de que muchos cantantes cristianos tienen que saber esto? Hace unos días me invitaron a una plataforma y habían varios grupos de alabanza y yo les hice una pregunta. Hermano, le digo,
¿Habrán salmistas en estos tiempos? Ni ellos mismos, hermano, me supieron dar una respuesta. Y yo le digo, como ustedes no saben, le digo, entonces ¿por qué se ponen salmistas? ¿Cree usted que es correcto de que se pongan salmistas o se identifiquen como salmistas? Y un hermanito por ahí me dijo, bueno, Pastor Emilio, nosotros nos llamamos salmistas porque le cantamos a Dios, le alabamos a Dios. Allá le digo, pero ustedes saben en sí, están informados bien, están plenamente convencidos de que todos los salmos, los 150 que nosotros conocemos, son cánticos. ¿Sabe usted que son cánticos todos? Sí, me dijeron. No ve, le digo, no saben. La intención mía no es, hermanitos amados, de subestimarlos. No, la intención mía es enseñar. ¿Podemos cometer errores? Sí. ¿Podemos nosotros autodenominarnos por falta de información, por falta de conocimiento y identificarnos con un nombre? Sí, podemos cometer errores. Por eso es muy importante la información. Y para que ustedes aprendan, conozcan, no todos los salmos son cánticos. No todos los salmos son cánticos, hermano. Hermanos, la clasificación de los salmos está de esta manera. Hay salmos de alabanza. Salmos de alabanza. ¿Qué implica salmos alabanza? Son salmos de exaltación donde le exaltan la grandeza y el poder de Dios. Por ejemplo, el Salmos 8, 19 y el Salmo 150. Ahora, para ustedes, hermanos, ¿qué cosa es una alabanza? ¿Creen que una alabanza siempre es cantada? No. No siempre una alabanza es cantada, hermano. Una alabanza también puede ser recitada. Una alabanza también puede ser expresada. Por eso vale la información. Hay salmos, hermanos, que eran recitados, eran expresados o declamados. No todos los salmos, vale la redundancia, eran cánticos. Amén, hermanos. A ver, no escriben nada ustedes, hermanos. ¿Están atentos? Por favor, escríbanme ahí todos, hermanos, los que están en la ventanita. Digan amén al menos, porque no vaya a ser que esté hablando, enseñando, de repente algunos están hasta dormidos. A ver, escriban por ahí, amén, amén, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces le decía, hermano, de que no toda la alabanza tiene que ser cantada. Un ejemplo, ¿no? Por decir, si yo quiero alabar a mi esposa, que lo puedo hacer. Alabar significa elogiarla, hablar bien de ella. Amén. Entonces, ¿yo cómo hablaría de ella si quiero alabarla? Si alguien me pregunta, hey, Pastor Emilio, ¿y su esposa? ¿Qué tal es su comportamiento de mi esposa? Y yo empiezo, no, mi esposa es una maravilla, mi esposa, ¿para qué? Si te contara, ¿qué estoy haciendo? La estoy alabando. ¿Está claro? Amén. Ahora, si yo quiero alabarla a mi esposa o a elogiarla personalmente, ya sea en mi cama, en mi lecho, cuando yo me encuentro con ella y yo la abrazo y empiezo a decirle, tú eres una mujer maravillosa. Para mí, eres lo más lindo que me ha pasado, enamorarme de ti. Tú eres una mujer que me hace feliz. Yo me siento muy alegre cada vez que te tengo en mis brazos, cada vez que te observo, cada vez que siento que tú me dices palabras muy bonitas. Eso a mí me llena de felicidad y tú eres lo máximo porque me cocinas rico. Mi amor, cuando me das un beso, te alabo más, te amo más. Le estoy alabando a mi esposa. Y no necesariamente, hermano, le estoy cantando. Por eso entiendan, no todas las alabanzas son cánticos. Son expresiones alabadas. Vamos a suponer, ¿no?, que si en este momento yo quiero alabarle a Dios, no hay necesidad que yo le cante. Yo le puedo decir, ¿no? Por decir, me inspiro. Dios, gracias.
Gracias porque tú siempre me ayudas, porque tú eres poderoso. Señor, tú eres omnisciente, tú conoces mi corazón. Por eso que te exalto, Dios. Por eso que te alabo, Dios. Por eso que te amo, porque cuando estoy pasando por pruebas, Señor, tú me has ayudado, Padre. Tú eres lo mejor para mí. Tú eres mi escudo, mi fortaleza. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy alabando. Amén. Ahora, si yo le quiero cantar, vamos a suponer, si yo le quiero cantar a Dios o alabar a Dios, yo empiezo así, ¿no? Te alabaré con todo mi corazón. Y puedo entonar una canción, pero que va dirigida a Él. O sea, hay dos maneras de alabarle a Dios. No soy muy buen guitarrista que digamos, solamente para darle una explicación. La alabanza puede ser expresada y la alabanza puede ser cantada. Por eso, tengan cuidado con aquellos que se autoproclaman, hermano, y se autodenominan salmista. El salmista, hermano, en esos tiempos eran personas que se inspiraban. Y por cierto, tenían esa vocación y en cualquier reunión, ya sea, como les he explicado hace un momento, ¿no? Que lo hacían en el templo, en celebraciones nacionales, en festividades religiosas, en adoración comunitaria y en la devoción personal. Cuando ellos lo hacían, hermano, lo hacían por vocación. Pero hoy en día, ¿no? Hoy en día dicen salmista, hermano. A ver, si hay un salmista que me esté escuchando, ¿puede venir a cantar tal día a esta congregación? Algunos me van a decir, amén, pastor, yo voy. Pero, pastor, ¿cómo es? ¿Cómo es, pastor? Total, ¿no dice que eres salmista? ¿Cómo que me estás cobrando? Debe venir gratis. Debe venir gratis. El salmista era así. Era un salmista, hermano, por vocación, que estaba al servicio del pueblo de Dios y estaba dispuesto a alabarle a Dios. Amén, hermanos. ¿O no es amén eso? Pastor, pero miren los pasajes. Es que tú no te preocupes por eso. Dios te proveerá. ¿O no crees eso? ¿O no crees? ¿O no creemos? Entonces, ¿para qué usted se pone ese título como salmista? No, no se puede negociar. No se puede negociar. Yo entiendo que demanda gasto, yo entiendo que demandan, hermanos, un costo. Entonces, eso es obvio que tiene que quedar al criterio del que te invita. Perdón, eso queda al criterio ya el que te invita. Pero nunca usted debe poner un precio. No. Porque los salmistas tenían esa capacidad, tenían ese don, ese talento, hermano, por vocación. Hoy en día no. Mire, a mí me invitan a predicar en varios lugares. Me dicen, pastor, una conferencia. Amén. Yo me muevo con mi dinero. Ahora, si en caso no tuviera, yo me sincero con el hermano, el hermanito, mira, ahorita estoy bajo de recursos, apóyeme que sea para el pasaje, porque no tengo, le digo, hermanos. Esa es otra cosa, pero jamás yo voy a poner un precio, pues, hermano. No, de momento que usted calle en eso, ya, déjeme decirle que solamente usted tiene nombre de salmista nada más, pero de salmista no tiene nada, nada de nada. Entonces, estamos viendo, hermano, la clasificación de los salmos. Salmo de alabanza, donde se exaltaba la grandeza y el poder de Dios. Ahora, habían también salmos de adoración. ¿Hay una diferencia entre salmo de alabanza y salmo de adoración? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando los salmistas adoraban a Dios, estaban, hermano, reconociendo su santidad. Estaban reconociendo su majestad divina.
estaban reconociendo sus atributos divinos. Es una alabanza, hermano, más profunda. Es una alabanza más rendida a Dios. Es una alabanza donde el Espíritu Santo te lleva, hermano, a un quebrantamiento. Que por cierto, no siempre también es cántico, sino también expresiones. Pero son expresiones más profundas. Bendito sea el nombre del Señor. Le pido por favor al hermanito que va a subir, apague su micro. Por favor, apague su micro. Gloria sea el nombre del Señor. Apague su micro, apague su micro. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Esa es la adoración, ¿no? Vemos el Salmo 95, sería bueno que lo revise, y el Salmo también 100. Eran alabanza de adoración donde el pueblo se postraba, se humillaba. Hermano, algunos se quebrantaban delante de Dios. Le expresaban loor a Dios, le expresaban, hermano, adoración a Dios, y habían cánticos sublimes, cánticos, había una melodía, hermano, y esa melodía, por cierto, era inspirada también por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, hermano, tocaba los corazones. Por eso que los hombres de Dios, aquellos que Dios les ha dado el don de alabanza o el don de cántico, tienen que llevar ellos personalmente una vida rendida a los pies del Señor. Pero hoy en día no. Hay algunos que cantan, hermano, que no tocan el corazón de nadie. Ni ellos mismos, hermanos, se quebrantan. Ni ellos mismos viven una vida rendida a Dios. Solamente son una alabanza hueca, vacía, como alguien dijo, ¿no? Tímbalo que retiñe, nada más. Y eso suele pasar, ¿sabe por qué, hermano? Porque esos cantantes no llevan una vida sometida a Dios, rendida a Dios. Son muy famosos, son muy bien conocidos, cantan bonito, pero no hay quebrantamiento en ellos. Entonces, definitivamente no hay adoración. Por eso la clasificación de los salmos era así: salmos de alabanza, habían salmos de adoración, repito, donde ellos reconocían la santidad de Dios y lo expresaban, la majestad divina. Bendito sea el nombre del Señor. Y otra cosa, hermano, otra cosa también, que habían salmos de acción de gracias. Hoy en día, hermano, dice que son salmistas y ni la gracia le dan a Dios. Malagradecido, y dice: soy salmista. ¿Usted sabe lo que significa ser agradecido? ¿Usted sabe, hermano, lo que David le expresa a Dios en el Salmo 136? Son salmos de gratitud. Hoy dice que son salmistas, hermano. Ni siquiera en la mañana se levantan a orar. Ni en la noche, hermano, ni siquiera, hermano, oran 10 minutos agradeciéndole a Dios. No son salmistas, son cantantes. Cantantes, hermano, que no llevan un mensaje o un cántico inspirado por Dios. Hoy en día, hermano, hay muchos que están buscando nada más protagonismo, fama, mas no buscan la presencia de Dios. El Salmo 103, por ejemplo, es un salmo, hermano, de gratitud. Por eso lo digo, no todos los salmos son cánticos. Hay salmos que también son expresados dándole gracias al Señor. Por eso que cuando Pablo dice a la iglesia en 1 de Timoteo capítulo 2 exactamente, ¿no? Os ruego pues que los hombres oren siempre, le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Dando, dice, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Algo que muchas veces nos falta a nosotros mismos, ser agradecido con Dios. Agradécele a Dios. Tenemos que agradecerle a Dios. Habían salmos, hermano, específicamente de gratitud, donde expresan gratitud por las bendiciones recibidas. Ejemplo, el Salmo 30, el Salmo 103 y el Salmo 107. También, hermano, habían salmos de lamentación. ¿Cómo es eso, Pastor Emilio?
donde claman a Dios en medio del sufrimiento. Por ejemplo, el Salmo 13, el Salmo 22, el Salmo 42, para que tenga un criterio, para que tengan una idea, hermano. Eran oraciones, no eran cánticos, eran clamores. ¿Usted hace eso? ¿Usted que dice que es salmista, hace eso? ¿Derrama su alma delante de Dios? ¿Clama a Dios? ¿Ora a Dios? ¿Está pidiéndole a Dios por el bienestar del pueblo, por el bienestar de su vecino, por el bienestar de sus hijos, por el bienestar de su iglesia? Ese es un salmista. Ese es un salmista, hermano, como David, como estos hombres que les he mencionado. Eran salmos de clamor, que cuando expresaban estos salmos, hermano, ellos con su corazón, hermano, ahí estaban quebrantados, estaban compungidos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Amén. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama, oh alma mía, por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de ti y mi alma te anhela. Algo, hermano, que ellos expresaban, ellos clamaban y con llanto, hermano, tenían esa sed de Dios. Hoy en día dice, salmista del fuego de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Yo de pastor, si yo tuviera un grupo, hermano que canten, y yo veo, hermano, que se han puesto salmistas, yo le digo, ¿sabe qué? Me borras eso, no te mereces. Tú sabes lo que es un salmista. Pastor, pero yo canto. No me interesa que cantes. Serás cantante, pero no eres salmista. Cantará los salmos. Ahora, el hecho de que una persona cante los salmos, aún, hermano, allí no se debe llamar salmista. El salmista es otra cosa. Y nadie me puede refutar, hermano, porque lo que le estoy hablando es de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Parece que están molestos algunos, hermanos. Habían también salmos de confianza. Salmo de confianza. ¿Cómo es eso de salmo de confianza? Donde ahí le expresaban, y no eran cántico por si acaso, le expresaban seguridad en Dios. Por ejemplo, ¿no? Uno de los salmos de confianza que David expresaba a Dios, que decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es un cántico, es un salmo de confianza. Amén, hermanos. El Salmo 27 también es un salmo de confianza. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Amén. Eran salmos de confianza, salmos expresados. Y esos salmos, hermano, motivaban. Por eso yo siempre voy a decir, hermano, David era un gran líder, un gran motivador. Cantemos juntos, le decía al pueblo de Israel, cantemos juntos alabanzas a Dios. Vamos a unirnos en alabanza a Dios. Entonces acá estamos viendo salmo de confianza, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un salmo de confianza. Amén. Entonces, habían también salmos mesiánicos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que salmos mesiánicos? ¿Sabe por qué, hermano? Porque profetizaban acerca del Mesías. Por ejemplo, cuando usted lee el Salmo 2, valga la redundancia, no es un cántico, sino es un salmos que habla acerca del Mesías. Son salmos proféticos. Por ejemplo, el Salmo 22. Amén, hermanos. Por ejemplo, el Salmo 110. Son salmos, hermanos, mesiánicos.
Una vez más le digo, con todo lo que está escuchando, si por ahí hay un hermanito que tiene el don de cantar o se ha puesto salmista, ¿es salmista? ¿Creen ustedes, hermano, que hay salmistas en estos tiempos? Así, dígame, pregunta cerrada. ¿Hay salmistas en estos tiempos? Dígame, ¿sí o no? Una cosa es que canten salmos, que lo pueden hacer. Pero salmistas habrán en estos tiempos. Y todavía mujeres, hoy en día mujeres se pregonan, se proclaman, dice que son salmistas. Hay que tener cuidado. Usted no debe usar terminologías o términos, hermanos, términos con un fin, hermano, de lucrar o de marketearse. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Por eso, existen hoy los salmistas. Vamos a ver más adelante. Ahora, hay otros salmos que son históricos. ¿Cómo es eso? Históricos, hermano, porque narran acontecimientos de la historia de Israel. Mire, en mi pueblo, que es un distrito de Culebras, o cada vez que se celebra culto de acción de gracia, cada vez que se celebra un aniversario que ustedes llaman, ¿no? Cada vez que celebra un año más en su congregación, siempre hay un acta de recordatorio, ¿no? Donde ahí se ponen a leer tal día, esta congregación se fundó, quién puso la primera piedra, el pastor tal, siendo los únicos hermanitos, esto, que se congregaban, etcétera, etcétera. Así también habían salmos históricos donde ahí, hermano, narran acontecimientos de la historia de Israel. Por ejemplo, el Salmo 78, el Salmo 105 y también el Salmo 106 eran, hermanos, salmos que se leían, se narraban. Le pregunto, ¿es salmista usted? ¿Es salmista? Perdóname que le diga, hermanos, ya va a tener usted la respuesta. Entonces, estamos viendo, ¿no? Salmos mesiánicos, salmos históricos, y también, hermano, habían salmos reales, relacionados con los reyes de Israel. Por ejemplo, ¿no? El Salmo 20, el Salmo 21 y el Salmo 72, acá son salmos que lo relacionaban con algunos reyes que, por cierto, fueron de inspiración, fueron de gran bendición para el pueblo de Israel. Y ahí hay salmos que están escritos en las crónicas o en la historia de Israel, que el salmista se inspiraba en base, hermano, a estos reyes, y son considerados como los salmos reales. Y también, hermano, habían salmos de sabiduría. ¿Cómo es eso, pastor? Salmos de sabiduría, que no necesariamente eran cantados, no, sino que eran salmos que enseñan principios o doctrina, hermano, para vivir según la voluntad de Dios. Todos nosotros conocemos el Salmos capítulo 1. Ese es un salmo, hermano, de sabiduría, de valores, de principios, donde ahí nos enseña, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita día y noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. ¿Se acuerdan, hermano? Es un salmos que el que tiene sabiduría y Dios le ha dado, hermano, revelación, va a empezar a disertar o a desglosar cada versículo y nos enseña, hermano, cómo uno tiene que conducirse. Bueno, yo muchas veces he enseñado ese Salmos 1, que es una maravilla, por cierto. Hay bastante profundidad, hay bastante sabiduría y, por cierto, no es un cántico, no es una alabanza. Le pregunto a aquellos que dicen que son salmistas,
¿Será salmista? ¿Se está conduciendo de acuerdo a este salmo de sabiduría, el Salmos 1, por ejemplo, el Salmo 37 y el Salmo 119? ¿Qué me dicen ustedes? Entonces, hermanos, queremos hoy en día llegar a la conclusión. ¿Qué me dicen ustedes, hermanos, para terminar la enseñanza? ¿Existen hoy los salmistas? A ver, quiero su respuesta de los 40 y dígame, hermano. La pregunta es cerrada. ¿Existen hoy los salmistas? Ponga ahí, sí o no. Puede usted escribir esas dos opciones y yo le voy a explicar por qué sí y por qué no. Voy a repetir. ¿Creen ustedes que en estos tiempos existen los salmistas? A ver, hermanos, vamos, todos. Esto va para pastores, para evangelistas y para los mismos que dicen que son salmistas. ¿Existen los salmistas en estos tiempos? Mi hermano Minor Soto dice, no. No, dice nuestro hermano Américos. Santo Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que tener bastante cuidado porque la Biblia dice que también no Pablo enseña de que tenemos que cantar salmos, cánticos y himnos espirituales. ¿Se acuerdan, no? Muy bien, yo le voy a explicar todo aquello. Todo aquello. Muy bien, hermanos. Miren, existen hoy los salmistas. Es un sí y no. Ahora, le voy a explicar por qué sí y por qué no. Muy bien. Sí en un sentido ministerial. Actualmente existen creyentes que componen himnos, cánticos espirituales, canciones de adoración inspiradas en las Escrituras. En este sentido, dice, en este sentido, se pueden considerar salmistas porque ministran mediante la música y la adoración. Se puede, o sea, no es una respuesta concreta, no. Ahora, es como un pastor. Cuando Pablo habla, ¿no?, de los requisitos de un pastor. Yo, por ejemplo, conozco a muchos que están liderando una congregación, pero no todos son pastores. ¿O creen ustedes, hermano, de que el hecho de que alguien esté al frente de una congregación o de una iglesia son pastores? No, no todos son pastores. Y yo lo tengo muy claro. Yo he tenido que, cuando me han dado, hermano, participación en conferencias, cuando he hablado, por ejemplo, de ética ministerial, no se molesten conmigo. Por favor, usted no tiene por qué mirarme mal. Si usted está plenamente convencido que es un pastor llamado por Dios, gloria a Dios. Pero también yo conozco la palabra, sé a la luz de la palabra quién es un verdadero pastor, llamado y puesto por Dios. Para empezar, el pastor tiene que tener el ministerio del pastor, llamado por Dios. Muchos pueden ser evangelistas, pueden ser de repente maestros, qué sé yo, pero pastor es otra cosa. Y usted sabe cuáles son los requisitos de un pastor. Usted de repente se puede autoproclamar, se puede poner un sticker acá o un fotoché, se puede poner pastor y tantos nombres, pero ¿será pastor? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Así también, hoy en día muchos dicen que son salmistas, pero ¿serán salmistas? ¿Serán hombres de oración? ¿Serán hombres que clamen? ¿Serán hombres, hermanos, que vivan en santidad? Cuando alaban, hermano, ¿tendrán inspiración de parte de Dios? ¿Qué me dicen ustedes? Hermano, yo tengo que ser claro. Acá, hermano, de repente muchos me van a malinterpretar. Conozco a muchos
que están apoyando en plataforma, que se dicen llamar salmista y están hasta con 2, 3, 4 chicas. Esa gente no se merece. Podrán, hermano, incluso salen hasta con su teclado en su presentación. Por eso, cuando ustedes inviten pastores a alguien, incluso para predicar en su congregación, e incluso a aquellos que van a cantar, oren a Dios, porque es penoso, hermano, que hoy en día hay congregaciones que le están abriendo las puertas a lobos que cantan bonito, a predicadores, hermano, que predican bien, incluso hasta te predican la sana doctrina, pero no conocen su vida. Es muy importante, hermanos amados, que tengamos cuidado. Yo les repito, conozco muchos hoy en día. Mire, le cuento un testimonio. Hace unos días atrás, hace poco me comuniqué con una hermana. La saludé, ¿cómo está, hermana? ¿Y quién cree que me estaba escribiendo, hermano? ¿Quién? Un lobo, con la que yo un día le aconsejé, ten cuidado. Y él se estaba haciendo pasar. Y este mismo lobo, hermano, hoy en día está con otra chica. Y ha estado con otra chica. Y anda por ahí, para sí, de plataforma en plataforma. Por ética, no le voy a decir quién, pero si alguno quiere hablarme en privado, hablo de pastores. Me pregunta, pastor, ¿quién es para tener cuidado? Yo le voy a dar su nombre y apellido. Hay que cuidar, hermano, la grey de Dios. Son gente, hermano, que dice que son salmistas, pero son carnales. Algunos, hermano, creo que ni han nacido de nuevo. Y por ende, hermano, es duro lo que le voy a decir, son unos hijos del diablo. Porque la Biblia dice, aquel que practique el pecado, dice la Biblia, es del diablo. Por eso yo creo de que si uno es temeroso de Dios, si alguien, hermano, es una persona consagrada, es una persona que vive rendida a los pies del Señor, puede ser una alternativa que sea una persona que cante los salmos. Pero de la trayectoria como fueron estos salmistas, yo creo que no hay. No hay, hermanos. Una cosa es que canten salmos y tienen que entender de que todos los salmos no son cánticos. Hay salmos de oración, como ya les he explicado, hermano. Hay salmos de clamor. Si usted dice que es un salmista, entonces debe ser un hombre que clame a Dios, que vive una vida rendida a los pies del Señor. Hermano, la alabanza es muy importante. Dentro del pueblo de Dios, la alabanza es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios habita, hermano. Muchas vidas han sido convertidas. Dios ha tocado el corazón de muchas personas cuando han escuchado una alabanza. Yo, la verdad, hermano, en estos tiempos, perdóneme, en estos tiempos yo no escucho, hombre, no escucho. Y si por ahí, hermano, usted conoce algún cantante que cuando canta Dios, hermano, lo toca ese hombre y quebranta los corazones, presénteme, hermano. Si conocen a alguien, cada vez que canta, el Espíritu Santo comienza a manifestarse. El Espíritu Santo empieza a ministrar los corazones. El Espíritu Santo empieza a redarguir los corazones. Pero que sea un hombre que se deje ministrar por el Espíritu Santo. No emociones, no confundamos, hermano, las emociones. No confundamos, hermano, el sensacionalismo con el poder del Espíritu Santo. No hay, hermano. Por eso que se extraña hoy en día esos verdaderos cantantes. Por ejemplo, una mujer de Dios que ya partió a su presencia, que usted lo puede buscar, hermano, en YouTube, es nuestra hermana María Obregón. Una mujer que cantaba excelente, hermano, se entregaba en la alabanza.
Y casi todas las alabanzas, hermano, eran inspiradas por Dios. Tuve ese privilegio de escucharla cantar, hermanos. Cada vez que cantaba, se sentía la presencia de Dios. Cómo venía gente, hermano, arrepentida. Porque eran personas que era el don que Dios les había dado. Hoy en día no. Salmista dicen, hermano, y se comportan peor que mundanos. Solamente, hermano, como dicen, no cumplen nada más su contrato que le han hecho, se ponen a cantar y terminan y ya, listo, agarran su carro y se van. No les gusta ni escuchar la palabra de Dios. Que solamente, hermano, son personas que buscan el protagonismo, buscan la exhibición. Hermano, en ellos no hay. Por eso yo exhorto a aquellos que dicen que son salmistas, bájense de las nubes. No le calle ese término, no le calle, no está bien. Por eso averigüen, investiguen quiénes eran los salmistas del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran estos hombres dedicados, hombres consagrados? Escribieron estos salmos no como cánticos, la mayoría no son cánticos. Eran expresiones de que ellos vivían una vida, hermano, en persecución. Hombres que cuando le fallaban a Dios, hermano, el Espíritu Santo los quebrantaba. Hoy en día no. Lamentablemente, hermano, parecen mundanos estos cantantes. Parecen mundanos. Y algunos, hermanos, se molestan, se irritan. No les gusta que le hablen la verdad. Pero la verdad se tiene que decir, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene. Es muy probable que cuando Cristo venga, hermano, quién sabe, Cristo venga cuando la iglesia esté reunida en una congregación. Y quién sabe, de los cientos y miles que hay en esa congregación, todos se queden. O de repente se van 10 o 20. O de repente, hermano, algunos hermanitos nada más, hasta el pastor se queda, porque es un carnal. Hermano, seamos conscientes cómo está nuestra comunión con Dios. No se autodenomine salmista si no lo es. Si no vive una vida consagrada, si no vive una vida recta. Hoy en día, hermano, hay mujeres que dicen que son salmistas, pero parecen nada más, hermano, exhibicionistas, y la vanidad, hermano, se manifiesta en ellas y les gusta que le endiosen. Por ahí hay una que dice que es salmista. Y no está, hermano, allí el protagonista principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que tu adoración, tu alabanza, hermano, quien tiene que ser el principal invitado allí, hermano, tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día no. Hoy día, hermano, ¿sabe quiénes son los protagonistas? Los supuestamente salmistas o la salmista tal. Todos están ahí filmando, todos, hermano. Y hay que tener cuidado. Si Dios nos ha dado capacidad, si Dios nos ha dado talento, hermano, no permitamos que los hermanos empiecen a hacer de nosotros un ídolo, que nos endiosen. Hay que tener cuidado. Porque si usted le canta, le alaba a Dios, tiene que ser para Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Hoy, hermanos, los salmistas que dicen, están organizando grandes eventos. Algunos dicen vigilias, concierto. Y no hay nada de presencia de Dios. Todo es emocionalista. Hay fuego extraño. Hermano, oremos. Oremos para que Dios en estos tiempos levante verdaderos cantantes. Y si cantan los salmos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, no hay salmistas en el sentido bíblico de inspiración canónica. Los salmistas bíblicos escribieron bajo inspiración divina para formar parte de las Escrituras. Hoy no se producen nuevos salmos con autoridad bíblica igual a los 150 salmos inspirados que forman parte de la Biblia. Entonces, la iglesia
puede escribir canciones. Hay hermanos que pueden escribir canciones y alabanzas, pero estas no tienen la misma autoridad que la palabra de Dios. En conclusión, no hay salmistas. No hay, solamente son cantantes que le alaban a Dios y cantantes que cantan salmos. O sea, el hecho de que cantan salmos, algunos cánticos, porque no todos los salmos son cánticos, creo que de los 150 hay 15 nada más que son cánticos, y si algunos cantan los salmos, que yo también los canto, eso no me autodenomina, no me acredita que soy un salmista. No sé si me están entendiendo. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas principales de los salmos? ¿Qué enseñan los salmos? ¿Qué enseñan en sí, hermanos, los salmos? Que Dios es digno de toda adoración. Por si acaso, hermano, acá no es John Elí, por mencionar acá a uno de ellos, la persona digna de adoración. No. Ni tampoco digna mesa, ni tampoco cantante famoso. No. Ellos no son el centro de la adoración, ni el grupo tal, no. Los salmos nos enseñan que Dios es digno, el único de toda adoración y alabanza. ¿Qué más nos enseña, hermano? Que Dios escucha la oración, porque hay salmos de oración. ¿Qué más podemos aprender de los salmos? Que Dios perdona al pecador arrepentido. ¿Qué más? Que Dios protege a quienes confían en Él. Y que Dios es soberano sobre la historia. También los salmos enseñan que el Mesías prometido sería Rey y Salvador. ¿Qué más enseñan? Que la verdadera felicidad está en obedecer a Dios. Así que, hermanos, los salmos constituyen el himnario inspirado del pueblo de Dios. A través de los 150 capítulos, también, hermano, revelan el carácter de Dios. Los salmos hay que tomarlo no solamente como cántico, recalco. Los salmos también nos enseñan a orar, nos muestran cómo adorar y cómo también expresar nuestras emociones humanas desde una perspectiva en fe. Así que, hermanos, espero de que esta enseñanza nos ayuden a desarrollar una vida de adoración, confianza, arrepentimiento y esperanza, encontrando en ellos una guía práctica para caminar diariamente con Dios. Era necesario, hermano, que hagas saber esto, porque ya en muchos se está perdiendo ya el límite. No se llame salmista cuando no lo es. Cántele a Dios, es bueno. Que Dios le inspire a escribir canciones para Dios es bueno. Pero eso no acredita que usted sea un salmista. ¿Podemos nosotros cometer errores, hermanos amados, por falta de información? Sí. Yo creo de que muchos hemos cometido errores. Y uno de ellos soy yo. No vaya a pensar que yo no he cometido errores. Sí, hermanos. Pero a medida que ha pasado el tiempo, el Espíritu Santo me ha venido enseñando y me ha hecho ver lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Espero, hermanos amados, que esta enseñanza le haya sido de gran bendición y de gran ayuda. Luego estaré haciendo algunas preguntas de lo que hemos aprendido en esta noche, que sea breve. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos amados, por esta su palabra. La intención no es subestimar a alguien, ni tampoco herirlo o lastimarlo. No, que Dios nos ayude. Padre, te doy gracias.
Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, tú nos edificas. Padre, tú nos instruyes, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu presencia siga haciendo la obra en nosotros. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Llévate la gloria. Llévate la alabanza, Padre. Que todo sea para ti, Señor, y no a nosotros. Sí, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te exalto y te alabo. Gracias, papá. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, hermanos amados.